¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo les vengo debiendo un video que habíamos en algún momento pensado en hacer para colaborar con algunos tips para los abuelos que piden algún régimen de comunicación con sus nietos. Y recién se van 2 abuelos de acá. Uno tiene que hacer un trabajo personal primero muy fuerte con uno mismo como responsable que es, y después recién hablar. Yo intenté darle a estos abuelos el mejor trabajo profesional posible y se hace muy difícil cuando del otro lado uno tiene mala fe, chicanas, faltas al respeto, actos de crueldad, ¿no? Y esto quiero contarlos con mucho respeto también a las personas que recién se van de acá para resguardar su intimidad, así que voy a hablar en términos generales. Ustedes saben que en el espacio de la ciudad de Buenos Aires, previo a todo trámite judicial, lo primero que uno tiene que hacer es pedir una mediación, y para eso uno se lo pide a un mediador, que es un espacio colaborativo, un espacio amigable donde uno puede poner en palabra lo que necesita, qué es lo que le pasa, qué es lo que se requiere, y va con el acompañamiento de sus abogados. Es un espacio que es ideal para este tipo de circunstancias. Las personas que son abuelos, abuelas, que piden ver a sus nietos, muchas veces quedan entrampados en las situaciones que se denominan de obstrucción de vínculos. ¿Por qué? Porque muchas veces son en realidad sus hijos, ¿sí? Progenitores y progenitoras, las que por alguna situación de supuesta comisión de delito o contravención tienen prohibiciones de acercamientos a sus hijos, y ellos quieren poder ver a sus nietos. En esos casos, los abogados que estamos asesorando tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que resguardar a esos niños de sus testimonios que pueden ser necesarios en el marco penal. Entonces, claramente ningún defensor de menores, por ejemplo, va a permitir que el niño tenga contacto, porque puede haber una posible contaminación de lo que es el relato. Nosotros podemos presentar algún pedido que sea supervisado ese contacto, pero en la mayoría de los casos en la justicia esto es bastante resistido. Ahora bien, en los espacios de mediación, que son espacios previos a lo que es el litigio, uno puede trabajar con una variedad de estrategias. Una estrategia posible para que los abuelos puedan tener algún tipo de contacto con sus nietos o nietas cuando hay situaciones donde el papá no puede tener contacto con el niño. Primero, respetar todas las pautas que hay en la materia vigente, es decir, no pueden obviamente ni llamar por teléfono a su hijo para que tenga contacto con el nieto, o tampoco pueden generar situaciones disruptivas para el niño, donde lo coloquen en la obligación de decir, extrañas a tu papá, o sea, situaciones que son intrusivas. Pero mientras se respeten esos encuadres, puede haber una multiplicidad de alternativas. Una de esas alternativas puede ser contacto supervisado a través de un trabajador social, que aunque no está judicializado el caso, se puede pedir el sorteo al Colegio de Trabajadores Sociales. Y ellos tienen un baremo en el cual se establece el monto de lo que le corresponde a ese profesional por ese trabajo de supervisión. Otra alternativa posible es una revinculación que sea en un marco terapéutico. Para eso se pueden aprovechar los espacios terapéuticos en el caso de que sean dispositivos públicos donde el niño ya concurre, para que tenga un espacio de revinculación allí. Otra cosa que se puede hacer es recurrir a un espacio diferente. También hay algunos espacios que están muy buenos, que por ejemplo eran los que se daban los del programa de encuentro entre padres e hijos del jardín japonés. Espacios de esa índole también se pueden utilizar. En ese caso ya hablamos de una cuestión judicial. Y en las alternativas previas también se puede pautar que sea algún referente familiar afectivo, que sea que pueda hablar como puente, por ejemplo, que sea una garantía tanto para el progenitor o progenitora que tiene el cuidado personal del niño como para estos abuelos, que sea con esa supervisión. Pero lo que no podemos hacer es lo que me pasó a mí hoy. Lo que no podemos hacer es, después de varias audiencias, dejar al otro sin el espacio para la palabra. Cuando la gente hoy en día tiene las mediaciones de manera remota, por ejemplo, que es lo que hacemos por Zoom, uno está esperando que se abra la cámara y que haya un otro con el cual uno pueda dialogar, que haya un otro que pueda de alguna manera alojar esa conversación que es necesaria. Realmente el trabajo de los mediadores es formidable, ha sido formidable desde hace muchos años, desde que la mediación comenzó, pero sobre todo en la pandemia, donde no había otras posibilidades dialógicas que no fueran estas para poder tratar de enhebrar alguna solución. Y la realidad es que yo hoy tenía acá 2 personas mayores de 70 años, desgarradas, mortificadas, porque las personas tienen que ir ahora a una situación de juicio, siendo personas mayores de 70 años. Estos son los actos que yo siempre hablo, que la Convención Interamericana que protege a los adultos mayores refiere como actos de crueldad. Y esta situación después la justicia, a mí lo que me preocupa es que cuando llegamos a la instancia judicial,
muchas veces no se imponen después las costas al progenitor o progenitora que llegó a la situación de obstrucción de vínculo. Se imponen las costas en el orden causado. ¿Y esto qué quiere decir? Y no estoy hablando del honorario del abogado, estoy hablando a quién se le imponen. No hay realmente una sanción, no hay realmente un castigo ejemplificador para aquellas progenitoras y progenitores que incurren en esta situación de obstrucción de vínculo. Entonces, total, si es gratis, lo vamos a seguir haciendo. Es gratis. Y esto no debe pasar. ¿Cuáles son los modelos que nosotros queremos instaurar de crianza y de respeto hacia esos referentes que son los que transmiten la historia, los abuelos? ¿Cuáles son los modelos que queremos dejar en nuestra comunidad para aquellas personas que violentan el sistema jurídico, que abusan de la jurisdicción y que llevan a dos personas de 70 años a que tengan que litigar cuando no hay en realidad ninguna razón para que tengan que hacerlo? Como tip me gustaría dejarles, y esto también es importante, que cuando ustedes hacen una demanda, cuando los abuelos y abuelas tienen que demandar, es muy importante que puedan pedir el régimen de comunicación provisorio. ¿Y esto cómo se hace? Ustedes, más allá de generar una demanda con hechos y con determinados elementos probatorios, que de esto también voy a hablar después, ustedes pueden pedir un régimen provisorio. ¿Para qué? Para que en el mientras tanto, mientras se está sustanciando, se está desarrollando el proceso principal, para que tengan un régimen con sus nietos o nietas, puedan en el interín tener algún tipo de contacto, que la mayoría de las veces va a ser supervisado. Pero que es importante que se dé para que el niño no pierda y siga ganando en afectividad. Bastante malo es muchas veces que por las situaciones de denuncias que no tienen base fáctica, ya estén separados de los progenitores para que encima pierdan a los abuelos y a las abuelas. Siempre y cuando, esto es muy importante también tomarlo en cuenta, y eso lo vamos a ver en materia probatoria, cuando no hay elementos que permitan neutralizar, escuchen bien, neutralizar algo que surge como espontáneo y natural, que es el contacto necesario de un niño con sus abuelos. Porque lo dice también la Convención de los Derechos del Niño cuando se habla de proteger las relaciones familiares. Entonces, esto como primer tip. Otro tip que me parece importante darles es en materia probatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los abuelos se angustian pensando, bueno, ¿y yo tengo que probar? Yo tengo que probar que él me quiere ver. Bueno, la carga de la prueba es dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que probar aquel que está en mejor condición de probar. Claramente, y esto lo dice el doctor Mauricio Misraji en uno de los artículos que leí cuando venía trabajando estos temas, que cuando nosotros pedimos una medida cautelar hay dos presupuestos: el peligro en la demora y la verosimilitud de lo que es el derecho. Claramente estos presupuestos se dan porque la verosimilitud, es decir, la apariencia de que este derecho es real y que me asiste razón, está dada porque, salvo que vos me digas que puedas probar que los abuelos son perjudiciales, el que tiene que salir y acreditar esa situación que neutralice esto que surge como espontáneo es el otro. Es decir, que la progenitora o el progenitor que se opone al contacto, él es el que va a tener que probar, no yo. Yo no tengo que salir a probar todo lo que estas personas no hicieron. Yo lo único que sí tengo que demostrar, y esto es importante, muchas veces una de las cuestiones que se oponen es, pero si nunca lo veían al nieto. Y realmente tengo elementos para probar que había un contacto cotidiano, que había afectividad, que había este respeto familiar a la institución de los abuelos y que el niño o niña era feliz con este abuelo o abuela. Entonces, ¿por qué hoy asistimos a estas situaciones que son actos de crueldad hacia el adulto y también son despojos identitarios para estos niños, niñas y adolescentes? Entonces, en materia probatoria, ojo con esto, que quien tiene que probar es la contraparte. Y por último, para cerrar, me gustaría contarles, porque uno hace un trabajo personal, ¿no? Pero muy fuerte con esto, una apelación ética, ¿no? Yo hoy hablaba de la distinción entre la persona que uno está patrocinando o representando, la parte, y el abogado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Esto también me gustaría que lo podamos pensar. ¿Qué estamos haciendo cuando abrimos el Zoom y vamos de la mano con alguien, con un progenitor o progenitora, que se opone al contacto entre abuelos? ¿Cómo lo hacemos, no? Muchas gracias.